Mi nombre es Naomi García. Bueno, sí estudié en la carrera de Pedagogía en Historia y las Ciencias Sociales. Estuve cursando el 8º ciclo porque ya hace muy poco ya me acabo de graduar. Se puede decir que yo ya crecí en una familia cristiana desde muy pequeña. Se podría decir que es la primera generación. Yo pertenezco a la rama protestante luterana. Entonces, mis papás fueron como los primeros que conocieron. Entonces yo, por ende, voy a ser la segunda generación de cristianos en mi familia. Sí estuve desde muy pequeña en un ambiente cristiano y nunca renegué de él ni nada, pero fui más consciente en decir como yo quiero vivir de esta manera recién a partir de los 15 años, en donde por diferentes situaciones de mi vida me di cuenta de que con Dios realmente, si no estaba en mi vida, podía terminar en cualquier lado. Y viendo los casos de mis amigos, de algunos familiares que no tenían realmente a Dios, conocían de Dios pero no tenían a Dios en su corazón, tenían crisis existenciales, tenían como una depresión y una tristeza enorme que no digo que un cristiano no la pueda vivir, pero se puede sobrellevar más cuando estás con Dios. Entonces yo me di cuenta que quizás no he sido el mejor ejemplo de una cristiana, pero me di cuenta que sí quiero vivir de esa manera y mejorar mi vida y mi testimonio para agradarle a Él. Ser cristiana en la universidad, he escuchado desde que antes que iba a entrar y me dijeron como a qué facultad, y yo decía filosofía, de las letras y creo que, no me acuerdo muy bien el nombre de mi facultad, pero es de filosofía y letras. Me decían como, ay, vas a tener que luchar con tus creencias y con también esta parte de estar fuerte en mis valores. Más que todo, como hablamos de ser una cristiana, una buena cristiana. Para mí, en la universidad, ser una buena cristiana sí ha sido un reto porque se habla mucho de diferentes corrientes, por ejemplo, las corrientes de género, las corrientes de pro vida, no pro vida, también de lo LGBT. Entonces como que tuve que ver cómo yo hablar o no hablar en esos temas porque era muy polémico. La otra cuestión también es si me dejo llevar por ellos o no. Yo creo que en algún punto sí me dejé llevar en el sentido de que me callaba y no hablaba. Entonces mi punto es que en la universidad a veces sí es bueno hablar, desde decir de una como yo soy cristiana, estos son mis valores y no estoy de acuerdo con esto. O a veces simplemente callar porque a veces la gente es muy cerrada. Entonces es como que es una lucha constante de estar en la universidad como cristiana. A la hora de estar en mis clases, como digo, creo que en mi carrera lo que pude ver fue que los temas como más polémicos que siempre se habla es de género, o sea, del feminismo. Hablaban también bastante sobre el ambiente, sobre lo ancestral y ese tipo de cosas. Para mí sí era complicado hablar sobre esos temas y yo poder hablar porque todos eran como que te miraban mal o comenzaban, por ejemplo, había una compañera que hablaba que ella sí era pro vida y no sé si es cristiana o no, pero ella hablaba sobre que sí no era correcto esto del aborto y la achacaron, decían, ay, que sí, como que sí ella los va a mantener y cosas así. Entonces como que yo ahí me quedaba callada por el miedo y yo decía, chuzo. Y quizás no fui como directa como en defender yo también ese punto, entonces como que sí me daba miedo. O por ejemplo el hablar de lo LGBT también era un problema enorme en mi carrera y era como que yo con un poco de temor de hablar de esos temas. Para no tener como esa enemistad con mis amigas, prefería no hablar sobre esos temas o no opinar. Una que otra vez, pero no era tanto como que yo ahí estar ahí como no, esto opino, no está bien, y entonces preferí como hacerme un lado y callarme. O sea, yo soy muy participativa en mis clases y como que en esos temas sí a veces me callaba. No soy tan consciente si realmente en algún momento me han de haber ofendido, porque la verdad, en el sentido de yo ser cristiana, pero por ejemplo en mi tesis, lo que yo sí sentí fue que me cuestionaron más que a otras tesis.
porque mi tesis iba un poco direccionada con esto de el cristianismo y como las misiones protestantes que trabajaron en Ecuador, y como que me decían, pero eso es colonización porque vinieron a traer otra cultura, vinieron a traer como el evangelio, y dice, ¿cuál es la diferencia del catolicismo? Y cosas así, es lo mismo. Y yo decía como que no, porque vinieron a trabajar de una manera en donde el individuo aceptaba o no a Cristo, no se le obligaba. Bueno, es una tesis muy interesante que hice. O sea, me cuestionaron eso, me dijeron como, o sea, está interesante, Naomi, pero también porque yo era cristiana me decían, Naomi, no, tienes que alejarte de ese tema, tienes que verlo desde... Porque me decían, ¿cómo que todos los cristianos, quizás no todos, quizás hicieron bueno, pero los resultados que yo saqué de mi tesis y lo que yo planteé resultó ser bueno, y entonces me criticaban eso como, no, Naomi. Pero luego yo veo, por ejemplo, otras tesis que hablan sobre lo LGBT, o sea, sobre estas luchas. Digo, pero ¿por qué no también cuestionan de esa manera como cuestionaron mi tesis, en decir como, no, sí será fiable hacer esa tesis? En cambio, esa gente como le decían, no, sí haz esta tesis, porque esta tesis nadie la ha hecho, va a ser enriquecedora para la carrera, y ese tipo de cosas. Y yo como que, porque a mí sí me cuestionaron bastante, traté de más o menos defender mi punto, pero igual ya, gracias a Dios me gradué. Sí. Pero creo que puedo rescatar que mi carrera sí respeta las diferentes creencias. Pero obviamente va a haber esas luchas de que a algunos se los escucha más que otros, hay ciertos temas que se van a hablar más. En algún momento en el que yo me haya sentido mal o excluida en alguna clase, podría ser que cuando hubo estos viajes de promoción como después de toda la carrera, hubo un tiempo en donde nos fuimos como a ver al bosque y cosas así, y entonces comenzaron a querer poner como esta corriente andinista. O sea, respeto mucho, ¿no? Cada quien, igual hay que respetar eso, ¿no? Pero también me pongo a pensar, ¿por qué no vieron quizás las demás personas que no creemos en eso, o no queríamos ser parte de eso? Igual, como yo dije, con mucho respeto, yo me quedé ahí, hicieron sus rituales y todo, y yo solo me tocó ver, esperar y respetar. Pero sí fue como un poquito como, no quiero ser parte de esto. Tienes que estar bastante preparada cuando eres cristiana, la verdad. No digo que sea malo, pero si era una profesora, por ejemplo, que yo dije, yo soy luterana protestante, entonces me decía, y justo estábamos tocando un tema de, no sé si era como la Revolución de la Luz, creo que así se llamaba, no me acuerdo muy bien. Y todo el momento me decía, Naomi, pero tú sabes de esto, tú sabes de esto. Y era como que todo el rato tenía que estar pendiente, y ahí me doy cuenta que ahí mismo también como cristiana tengo que estar pilas, para que vean que como no digan como que no sabe. Entonces también es como que saber la historia de lo que profeso. No fue algo como ofensivo, pero sí fue como que todo el rato me están preguntando, porque creo que era la única luterana protestante ahí en mi carrera. Ante estas situaciones un tanto discriminatorias, que quizás no la he vivido tan fuerte yo, pero desde mi pensar en otras situaciones en las que he vivido ya como mujer, no soy tan confrontativa, la verdad. Soy mejor de alejarme y decir, bueno, esa persona está ahí, me alejo. Si me está ofendiendo o algo, quizás si es ya algo bastante extremo, sí decir como ponerle y decirle como, hey, eso no me está gustando, no está correcto, me estás haciendo sentir mal. Y más que todo, como todos esos rencores, porque a veces uno sí guarda esos rencores hacia esas personas que nos están haciendo daño, se las pongo a Dios, la verdad. Creo que hubo un tiempo en donde sí tuve unos encontrones con algunos compañeros, y es como que dije, estoy envenenando mi corazón hablando mal de esta gente, replicando todo el tiempo y poniendo toda mi energía en eso donde no debería de ser. Entonces, como que sí es bastante también estar orando a Dios para que se alejen esas personas de nuestras vidas. Sí llegó un tiempo en donde no fui una buena cristiana. Como digo, como para quedar bien con mis amigos, y no sé si les pasa a todos, pero como yo he vivido mucho tiempo en un ambiente cristiano, no digo que mis papás eran sobreprotectores, me protegían en la medida que se podía, no, pero como que me desaté, iba a muchos lugares en donde no debería haber ido, quizás no di un buen testimonio como para como decir como, esto yo no lo he vivido, quiero vivirlo. Y quizás es mejor no vivir esos momentos, simplemente
dejarlos, la verdad. Quizás sí me dejé llevar por mis deseos de como quererla vivir la vida, de ver lugares en donde no debería haber ido. Y sí, quizás sí cambió un poco mi manera de ser para encajar. Porque no tenía amigos, o sea, yo soy de la costa. Entonces llegué acá y justo llegó en pandemia y toda la universidad en línea, mitad de mi colegio que estudió un año aquí también en línea, entonces no tenía buenos amigos y era como estar bastante triste. Y entonces cuando llego a la universidad encuentro estas amistades. No digo que sean malas personas, pero sin embargo no me llevan a buenos lados. Para mí sí fue complicado esto de como la soledad y quererme agarrarme con alguien, no tener un buen círculo. Por ejemplo, en ese entonces estaba asistiendo recién a una iglesia que ya la conocía de algunos años. Tenía conocidos, pero no tenía un buen círculo con el que pueda nutrir mi vida, tanto espiritual como personal. Entonces para mí fue una lucha, primero comenzar de nuevo a ir como más seguido con buena fe a mi iglesia, pero me di cuenta que cada vez como que me volvía a esa tristeza, me sentía como sola, mal, dije no, está mal. Y mis hermanas así también me decían, no, tienes que juntarte con gente que realmente tenga a Dios en su corazón, porque no te está haciendo bien juntarte con esta gente, porque te estás nutriendo de cosas que no te van a ayudar para un futuro. En la universidad sí me ayudó bastante a dar un pasito más a ser adulta, en el sentido de saber que sí y que no, de qué me gusta, y también, por ejemplo, de soltar a personas que no son buenas, alejarme, tenerlas ahí, pero decir hola y chao, como se puede decir. Antes sí era bastante de estar como, no, es mi amiga, tengo que estar ahí para ella, tener ese complejo como de salvadora y llenarme y no soltar, por ejemplo. No soltar, como contarle a Dios de esto le pasa a mi amiga y cosas así, y sino guardármelo yo, y me estaba haciendo mal. También me ha ayudado a buscar buenas amistades, un círculo sólido en el que pueda confiar, porque ese es otro problema. Yo en ese entonces no tenía amigos a quien contarles mis situaciones de tristeza sin que me den un consejo que no sea bueno. Entonces sí me ha ayudado a buscar buenos amigos. Un consejo que yo le daría a una persona que recién está llegando a la universidad y es cristiano sería primero que no tenga miedo desde un inicio, decir soy cristiano, creo en Dios. O sea, porque a veces sí normalmente siempre se dan como esas reuniones o esas pláticas en la aula y comienzan a preguntar ciertas cosas, entonces como que tú dices yo creo en esto. Es importante decir eso porque ahí ves si esa persona de una va a decir no quiero con esta persona, o tú mismo ahí ver cómo reaccionan, qué comentarios hacen. Como digo, para tener un buen círculo. O sea, tienes que tener un buen círculo tanto dentro de la universidad como fuera. Y en caso de que no lo tenga dentro de la universidad, creo que he visto bastantes programas últimamente cristianos, por ejemplo La Cruz, que para mí son un buen grupo en donde se pueden reunir bastante jóvenes y conocer de varias edades. Es interesante escuchar el testimonio de cada uno, y como dicen, es más que todo porque nosotros los humanos somos sociables, no podemos estar solos, y es lo mismo con los cristianos. Somos una fogata y si un palito se sale, se va a apagar. Entonces es bueno siempre estar unidos en la fogata. Entonces, como digo, es bueno tener muy buenos amigos. Para mí eso es lo más importante. Y como digo, dejar desde un inicio puesto, no me gusta que me traten de esta manera, creo en esto. No soy muy buena recordando, pero sé que está en 1 Corintios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese creo que ha sido como el versículo corto, pero es bastante conciso en decir, por ejemplo, yo puedo tomar, yo puedo fumar, yo puedo hacer cualquier cosa, pero realmente eso está nutriendo mi vida para Dios, o puedo caer en vicios, dañar a mi familia. Entonces eso es creo que el versículo que a mí me ha ayudado.